Buenas tardes, humanidad, bienvenidos a esta gran vía que se abre para todos ustedes entre las 6 y las 7 de la tarde aquí en www.ceutatv.com. Ya saben que nos pueden comentar la jugada, decirnos desde qué parte del mundo nos están viendo a través de nuestros perfiles de Facebook, de Ceuta Televisión, y de Twitter, @CeutaTV. Y vamos ya, como siempre, con el repaso a las principales noticias del día, por ejemplo, en cuanto a la situación de la frontera. La situación de la frontera es noticia un día más, especialmente después de las retenciones de tráfico que volvían a producirse durante la jornada de este lunes en el paso entre los dos países. Unas retenciones de las que desde delegación del Gobierno se sigue responsabilizando a Marruecos y a los controles exhaustivos establecidos por las autoridades del país vecino tras el cierre temporal del Tarajal 2 para estudiar nuevas medidas de seguridad. En lo que se refiere al paso de mercancías, la mañana de este martes ha transcurrido sin que se hayan producido incidentes. Un total de 1.200 personas han realizado las habituales labores de porteo entre ambos países, siendo la fluidez la tónica dominante a lo largo de toda la mañana. Por el momento, además, no se ha producido reacción por parte del delegado del Gobierno a las declaraciones realizadas este lunes por los empresarios de los polígonos del Tarajal, en las que mostraban su disconformidad con la exigencia de establecer seguridad privada en los mismos. Eso sí, fuentes cercanas a la delegación del Gobierno han señalado que en cualquier caso la ley está para cumplirla, por lo que cada uno deberá hacer frente a sus obligaciones. De no ser así, la Administración empleará los instrumentos legales de los que dispone. La gran cita política de esta semana son sin duda alguna, la constituye sin duda alguna las elecciones primarias del Partido Socialista. Ayer se celebraba el debate entre los tres candidatos, Pedro Sánchez, Susana Díaz y Pachi López, y esta es la valoración que ofrecía la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Maida Daoud. Tono duro en ocasiones, pero en la misma dirección: defender los derechos de las personas en igualdad de condiciones. Es la moraleja que extrae Maida Daoud al considerar el debate de los candidatos a la Secretaría General del PSOE, del que opina que fue un ejemplo. Ha sido un ejemplo, ¿no?, de democracia interna, lo que han disputado ayer los tres candidatos y tres compañeros a la Secretaría General. Y creo que esa democracia ha ido en positivo, ¿no? Ha sido un debate también, un tono que en algunos momentos sí que se veía difícil, pero ciertamente lo que ha visto la ciudadanía es lo que pasa en el PSOE. Son opiniones distintas, pero siempre remando en la misma dirección. Sin embargo, a la hora de valorar el resultado del encuentro, la socialista tiene preferencia clara por Susana Díaz. Para mí ha sido y ha estado brillante Susana en muchos aspectos cuando, bueno, le rebatía opiniones que tenía Pedro sobre determinadas cuestiones, y ella, pues bueno, con esa elegancia que le caracteriza, le ha respondido a todas las cuestiones. A nivel local, y después del cruce de fuertes declaraciones que se publicaron este fin de semana entre Sandra López y Manuel Hernández, Daoud juzga que este tipo de disputas internas tienen su proceso y foros para resolverse. Al golpe de titular de prensa las cosas no se arreglan. Creo que están los foros adecuados, comités regionales, asambleas, donde sí que es cierto que la militancia, pues bueno, está pidiendo respuestas, está pidiendo explicaciones en cosas que, bueno, que no vemos normales, ¿no? Pero para eso yo creo que el secretario general debe de, bueno, hacer lo posible para que la militancia hable, debata y convoque los medios oportunos para que se haga, y se haga también internamente. Porque de algo que caracteriza al Partido Socialista es que tiene unos foros adecuados para que cualquier cuestión, llámese asamblea o llámese comité regional, máximo órgano entre congresos, se hable y se debata ahí. A falta de 5 días para que acaben las primarias, la socialista confía y desea que ocurra lo que ocurra el domingo, una vez acabe todo, los socialistas puedan trabajar unidos en un frente común. Por cierto, que hasta ahora está compareciendo, luego a partir de las 8 Laura Ortiz les ofrecerá todo detalle en rueda de prensa a una de las protagonistas de este fin de semana en nuestra ciudad, en el ámbito del PSOE, Sandra López Cantero. Juan Gutiérrez, uno de los miembros que, según determinadas informaciones, habría llegado en los últimos años en el último año al PSOE pilotando parte de esas 100 nuevas afiliaciones cosechadas por la formación de Daoud, ha enviado un durísimo comunicado precisamente contra López Cantero, a la que advierte que si quiere guerra, la va a tener. El ambiente sigue enrareciéndose en el PSOE de Ceuta, a apenas unos días de las primarias nacionales y a apenas unos meses del Congreso y elección a través de primarias del nuevo secretario general regional. En esta ocasión ha sido el militante de base, Juan Gutiérrez, el que ha salido a la luz pública sobre lo que considera acusaciones hacia su persona, especialmente en lo referente al incremento en el número de afiliados de la Federación Ceutí en el último año.
Gutiérrez, vinculado al comité de empresa de Trace, ha señalado que si aquellos que le acusan fueran socialistas de verdad, se alegrarían por el incremento en el número de militantes que pagan su cuota, y ha querido desterrar toda sombra de duda sobre las nuevas afiliaciones, señalando que Ferraz les ha dado el visto bueno. Gutiérrez ha señalado directamente a Sandra López, defensora de la candidatura de Susana Díaz, a la que ha acusado de malmeter y tratar de dividir al partido, y la ha invitado a que se dedique a dar clase porque ha afirmado la política no es lo suyo. No se ha quedado ahí, sino que además ha señalado, refiriéndose a la parte contraria, que si quieren guerra la van a tener, y ha anunciado que tomará acciones legales contra aquellos que han realizado acusaciones sobre su persona. Para Juan Gutiérrez, todo lo que está sucediendo tiene más que ver con el Congreso regional que con el federal, ya que ha asegurado sus oponentes ven que tienen perdido el primero y de ahí su miedo. Llegados a este punto, como siempre hasta ahora, vamos a repasar qué nos trae la actualidad local, nacional e internacional con las ediciones digitales de media tarde. Empezamos por el diario El Faro de Ceuta. Canceladas las rutas escolares en el barco El Desnarigado, no por riesgo sino por precaución, enmarcadas dentro de la guía Ceuta te enseña. La defensa de López cuestiona la fiabilidad de los testimonios que constan en el sumario. Es una información relativa al caso en Vicenza publicada por el diario El Pueblo de Ceuta. Gutiérrez cree que López rechaza las nuevas afiliaciones al PSOE porque ve perdido el Congreso Regional. Es el titular, con fotografía de portada para Sandra López Cantero, Manuel Hernández y Justino Lara del diario Ceuta al Día. La Verdad de Ceuta, publicada la prueba para la obtención del título de graduado en ESO para mayores de 18 años. Diario El País, el debate del PSOE confronta un pasado de división y rencor, con fotografía para los tres aspirantes a la Secretaría General del PSOE. Destaca también el rotativo de Prisa que el Estado de México es la nueva Ciudad Juárez. Un PSOE irreconciliable, así lo considera el diario El Mundo, con fotografía para el saludo entre la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el que fuera secretario general y aspirante a volver a ocupar ese cargo, Pedro Sánchez. Previsión meteorológica para las próximas horas: temperatura la mínima de 17 grados, la máxima de 22, con vientos de levante y cielos completamente despejados. Este que ven, el 433-433, es el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy. Teléfonos de interés: el 112 es el de emergencias, 900-018-018 el de lucha contra el acoso escolar y el 016 el de lucha contra el maltrato. El pasado viernes el mundo asistía sobresaltado a lo que parece ya confirmado es el mayor ciberataque de la historia. A la vuelta de un par de minutos entramos en detalle.
El viernes por la tarde el mundo, como decíamos, estaba sobresaltado ante algo que los ciudadanos de a pie no manejamos muy bien, e incluso no solo los ciudadanos de a pie, sino que parece que tampoco los gobernantes. Un ciberataque masivo del que ya se buscan responsables, que afectó, por ejemplo, a toda la sanidad pública del Reino Unido, hasta el punto de vista de que tuvieron que ser suspendidas todas las intervenciones quirúrgicas, atacó a todas las grandes compañías en prácticamente Occidente. Hoy China estaba volviendo a tener problemas e incluso algún portavoz del gobierno de Pekín admitían que estaban de momento impotentes ante la posibilidad de hacer frente a este considerado el mayor ciberataque de la historia, no el único. ¿Qué pasó el viernes? ¿Qué es un Bitcoin? ¿Qué es el WannaCry? Bueno, pues son preguntas que le vamos a hacer a nuestro experto de cabecera en informática, don José Luis Calvo. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Bueno, ¿qué pasó el viernes? Bueno, el viernes lo que pasó, como tú me has dicho, fue un ataque masivo utilizando un tipo de programa que se llama un ransomware. Un ransomware que viene de, la palabra viene de rescate y programa. Es un programa que lo que hace realmente no es eliminarte o borrarte información, sino que te la secuestra. Es decir, aprovechando un boquete de seguridad que tienen los equipos informáticos, los ordenadores, pues se cuelan en nuestro ordenador a través de la conexión a Internet. Entran dentro, consiguen ejecutar de alguna forma un programa y lo que hace ese programa es encriptarnos toda la información de nuestro disco duro y para mostrarnos una pantallita diciendo que si quiere usted la clave de desencriptación para recuperar sus datos, pues tiene usted que pagar. Pero pagar en Bitcoin. En Bitcoins. ¿Por qué en Bitcoins? Bueno, pues Bitcoin, vamos a empezar por la segunda pregunta. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda. No es una moneda de curso oficial, pero sí que es de curso oficioso en Internet y es como una especie por decirlo de alguna forma que nos entendamos, como de ficha, ¿no? de moneda de mentira en la que podemos intercambiar cosas con esa moneda. Podemos comprar Bitcoin utilizando moneda de curso legal, pero bueno, igual que podemos comprar dólares utilizando euros, podemos comprar cualquier otro tipo de moneda. Compramos bitcoins y con eso pues una moneda que se utiliza, se está intentando o se ha hecho una implantación a lo largo de Internet para tener una moneda homogénea a lo largo del mundo entero. Bueno, es una de estas cosas que se intenta, de los objetivos que se intenta llevar a cabo por algunas entidades para tener como una especie de moneda que sea única para todo el mundo entero a través de la red. Y bueno, pues ¿qué ocurre? Que como no está gestionada por ningún banco en concreto, es decir, claro, no tiene el control que tienen las monedas oficiales, es más difícil de seguirle el rastro a un Bitcoin que seguirle el rastro a un euro, a un dólar, porque al final eso termina en un banco ingresado. El Bitcoin, bueno, pues no está metido en ningún banco, no hay ninguna entidad oficial que la gestiona. Y ocurre también que, entiendo, por lo que tú me dices, que tampoco podemos calcular el valor real del Bitcoin, por ejemplo, a euros o a dólares, ¿o me equivoco? Bueno, sí que hay en algunos sitios una especie de cambio de moneda entre las que tú puedes comprar Bitcoin y vender Bitcoin, bueno, hay sitios donde te lo venden, donde intercambiar ese tipo de moneda. Bueno, esto pasa, por ejemplo, no solo a nivel de Internet, sino hay incluso jueguecitos de estos que tenemos que puedes comprar, los que son aficionados a los juegos online, pues pueden comprar monedas del propio juego a través de, compro euros, con 10 euros compro 1000 monedas, pues funciona un poco, es el sistema ese de intercambio. Es decir, yo lo que hago es compro como una especie de fichas, por decirlo de alguna forma, y con esas fichas puedo hacer trueque, yo te cambio monedas por algo y lo voy vendiendo. Entonces, la historia del Bitcoin es esa, que es más difícil de seguir rastros y además el valor es homogéneo en toda la red, es decir, porque un Bitcoin es un Bitcoin. No vale en Estados Unidos, no vale dólares, en Inglaterra vale libra, en España un Bitcoin vale euro. No vale un euro. Es decir, si yo quiero comprar un vaso de agua y me lo van a vender por 5 Bitcoin, da igual donde lo venda, que vale 5 Bitcoin y le ponen un precio único. Es decir, una economía totalmente virtual, al igual que y fuera del control. Lo que se trata un poco es de tener una economía fuera del control de los grandes organismos de control monetario. Y bueno, ya te digo, es una tendencia que hay que es parecida al tema que hemos hablado algunas veces de esto, el software libre, la libertad en Internet, es decir, que Internet no esté controlada por nadie, en esa intención de que no esté controlada por nadie, incluso tener su propia moneda. Por eso se utiliza, yo creo, Bitcoin, porque en parte es más difícil seguirle el rastro a dónde está y quién gestiona ese tipo de
información, porque al final eso es una información, no es realmente una moneda que se ingresa en una cuenta bancaria. El gobierno de los Estados Unidos ha dicho hoy a través de uno de sus portavoces que lo recaudado por el pirata o piratas informáticos está, por supuesto, pendiente de identificar, apunta a que no serían más de 70.000 euros en todo el mundo, a una cantidad prácticamente irrisoria para el daño que sí se ha causado, ¿no? Bueno, realmente yo no sé exactamente el valor. No sé cómo han hecho los cálculos. También es verdad que desde el principio que salió la noticia, lo primero que han dicho en todos los medios de comunicación, y yo creo que eso ha pasado en España, habrá pasado en todos los sitios, es que no se pague. Es decir, como ocurre en cualquier otro secuestro, porque realmente, como ya he dicho, es un secuestro, nos están secuestrando. Lo que pasa es que en este caso nos secuestran la información y no una persona, sino... pero claro, bueno, depende de qué información tengas tú en el disco duro. A lo mejor yo lo que tengo no tiene mucho valor o lo puedo recuperar fácilmente y digo, bueno, me da igual. Pero si estamos hablando de la base de datos de clientes de una empresa que tiene información sobre ventas, compras, facturación de años y años, pues el valor realmente es importante. Entonces, lo que se le pide a la gente es que no entre en el juego del secuestro, es decir, que no pague. Entonces, yo creo que ese es el motivo de que hayan recogido tanto. Y por otro lado, esto yo creo que ha pasado también un poco, que se les ha ido un poco de madre, porque suele pasar con este tipo de virus. No sé si os acordáis del I Love You, este famoso, ¿sí? Que fue un chaval que intentó más o menos, digamos, que gastar una broma o hacer un trasto, una trastada a alguien, y se le fue un poco de madre, no controló muy bien el alcance, y bueno, ¡paf!, enseguida llegó a medio mundo infectando a un montón de ordenadores, que por eso te digo que, como bien ha dicho, no ha sido de los más grandes ni el único ataque así a este nivel. Sí es cierto que los ataques se han dirigido a grandes empresas fortísimas en todo el mundo. En España la más señera, la más puntera es Telefónica. ¿Eso debe preocupar en teoría a los clientes de estas empresas por aquello de que, hombre, yo confío en la empresa puntera y resulta que mis líderes, resulta que nos han robado los datos? Hombre, en teoría debería preocuparnos a todos, porque sí, no estamos libres, pero la realidad es que, bueno, el malware el WannaCry, que además el nombre le viene que ni pintado, el quiero llorar, porque yo creo que es lo que tienes que sentir cuando ves la pantalla en rojo de mis datos. Entonces lo que ha ocurrido es que ha aprovechado una cosa que se llama una vulnerabilidad del sistema. Esa vulnerabilidad estaba detectada ya, de hecho han salido publicaciones diciendo que ha sido culpa de Estados Unidos, que ha sacado a la luz la vulnerabilidad de los sistemas Windows y al publicarla alguien que no lo sabía, lo ha descubierto y ¡pam!, por ahí nos ha intentado entrar. Entonces, ¿qué ocurre? Los sistemas ya estaban preparados para que no tuvieran, le teníamos parches de seguridad para que no se diera. De hecho, por ejemplo, todas las versiones de Windows 10 ha afectado básicamente a los ordenadores con Windows. Windows 10, por ejemplo, ya estaba protegido, ya tenía esa vulnerabilidad reparada de versiones anteriores, pero, por ejemplo, Windows XP o Windows 7 han tenido que actualizarse. Ocurre también que es cierto que hay un nivel muy alto de equipos informáticos que no tienen software legal con licencia. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tienes un sistema operativo Windows, lo tienes pirateado, y en la mayoría de los casos que nos ocurre cuando pirateamos un sistema, que suelen quitársele las actualizaciones, porque parte de las actualizaciones sirven para detectar que estás hackeándome el sistema, que me lo estás pasando un poco por encima de la seguridad. ¿Qué ocurre? Que al desactivar las actualizaciones, lo que he hecho también es desactivar esos parches que me van descargando automáticamente y que protegen mi equipo. Las actualizaciones no son un simple archivo que te va mandando Windows por ocuparte el ordenador, sirven para proteger el ordenador cuando detectan que hay un fallo. Entonces, si las corto o las quito, pues dejo mi ordenador con todos esos boquetes de seguridad abiertos. Por eso ha habido tantos ordenadores. Yo creo también que ha habido más de 200.000 ordenadores en todo el mundo. 300.000 creo que era el dato que daban al mediodía, pero bueno, una auténtica bestialidad en cualquier caso. José Luis, tenemos un héroe, un chaval de unos 22 años que es británico, que a ver si lo digo bien y ahora tú nos lo explicas, ha craqueado el virus y lo ha redirigido a un dominio web que compró expresamente para redirigir el WannaCry. ¿Por qué? Es decir, bueno, realmente no lo ha craqueado. Lo que ocurre es lo siguiente, como te estaba comentando antes, muchas veces estos gusanos, que es como se llama este tipo de malware, de todos los programas que hacen algo malo en el ordenador, se denominan genéricamente malware, programas malos. Bueno, pues este tipo de gusanos, como suele ser habitual, se descontrola, porque claro, tú no sabes hasta cuánta gente le puede llegar. Entonces se le pone normalmente una cosa que se le llama una llave. Y pues la llave puede ser más o menos compleja. En este caso,
pues a la mente pensante que creó el WannaCry se le ocurrió decir, bueno, pues yo voy a actuar solamente, ¿cómo freno yo? Si esto se me va de la mano, ¿cómo hago para frenarlo? Bueno, pues le voy a poner una llave de detección. Lo que hago es que miro si existe un dominio, que no existe evidentemente, voy a mirar si existe el dominio, si no existe, ataco. ¿Qué ocurre? Que este muchacho ha tenido una idea brillante, hay que reconocerle el mérito porque nos ha salvado a muchos probablemente del ataque. Se ha puesto a analizar el código y se ha dado cuenta de que era algo tan sencillo como crear el dominio. Entonces él con 10 euros, que es lo que vale un dominio, lo ha creado, un dominio con un nombre, un dominio para que todos nos entendamos es ceutatv.com. Los nombres estos que usamos, bueno, pues él ha hecho un dominio que es un WannaCry.com. Es un chorro de letras, lo pusieron el otro día en los medios de comunicación, son un chorro de letras, un montón de 16 o 20 letras así aleatorias, porque realmente no se trataba de que nadie lo descubriera. Entonces, él ha descubierto cuál era el dominio que desactivaba el troyano, el gusano, lo ha creado, lo ha comprado, y entonces, ¿qué ocurre? Que en los ordenadores, cuando te afecta el virus, intenta acceder al dominio, como ya sí existe, no afecta. Es decir, ha descubierto cuál es la llave de parada, básicamente. De alguna manera, para explicarlo de un modo todavía más gráfico, igual me equivoco, ¿no? Pero ese dominio ha ejercido como imán. Para que yo creo que lo más gráfico que se nos puede ocurrir, yo esta mañana explicándolo como una papelera. En clase, es como cuando vemos las películas de ¿cuál corto? ¿El cable verde o el cable azul? Pues bueno, pues él ha cortado el cable que tenía que cortar. Es decir, ha cortado el cable, el rojo, ¿no? Pues ¡pam! Ha cortado el cable rojo. Es decir, realmente la bomba sigue ahí, pero la ha desactivado. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues el problema que tenemos ahora, que por eso sigue habiendo oleadas, es que claro, esos son programas de código abierto, el código está disperso por internet. Cualquiera, igual que este muchacho lo ha descubierto, pues yo también puedo llevármelo a mi casa, si tengo los conocimientos suficientes, lo puedo analizar y decir, sí, bueno, pues en vez de desactivarlo, lo que voy a hacer es modificarlo para que tú no lo desactives. Con lo cual volveremos a entrar a la guerra hasta que alguien vuelva a desactivar, y eso va a ser un bucle prácticamente. Bueno, se va frenando porque claro, eso ataca por ciertos puntos de vulnerabilidad de nuestros sistemas operativos, y bueno, pues poco a poco lo que se van haciendo es se van actualizando los sistemas. De hecho, Microsoft, que es uno de los que más ataques ha tenido, aunque no está libre, nadie se crea que porque tenga un Mac en su casa está libre de que le llegue el virus, le puede atacar perfectamente si no tiene su sistema operativo actualizado. Lo que ocurre es que normalmente los sistemas Mac o los sistemas Linux o los Android, que es lo que usamos en nuestros ordenadores de mano, suelen actualizarse automáticamente, entre otras cosas porque los hemos comprado con licencia, cosa que no hacemos muchas veces en Windows, entonces pues no nos preocupa que se actualice porque no se quedan bloqueados. Windows, como decía, se ha dado muchísima prisa en sacar incluso un parche de seguridad para Windows XP, y Windows XP lleva ya casi más de 2 años sin ninguna actualización de seguridad. Es decir, tener un Windows XP en tu casa es como tener el arca de Noé para viajar por el estrecho, es decir, te puede pasar cualquier cosa, ya no tiene actualizaciones. Si hay algún fallo de seguridad en ese sistema operativo, pues tú lo pones por tu cuenta y riesgo. Bueno, pues Microsoft ha sacado un parche específico para esto, porque sabe que hay muchos equipos aún con XP y aún ha hecho una excepción a esa política suya de empresa y ha sacado el parche. Acción o acciones que puedan llegar a ser violentas con el objetivo de forzar al adversario en una dirección determinada. Esto que les acabo de leer es una definición de guerra, de guerra, que de estas que se estudian en las academias militares, en las que efectivamente no se incluye para nada la obligatoriedad de que haya, digamos, una guerra clásica, violencia con tanques, tiros, muertos, etcétera, con lo cual podríamos estar perfectamente hablando de esto como una acción de guerra, es decir, se ha desestabilizado al adversario, el sistema británico sanitario colapsado. Bueno, aquí en Ceuta, hasta ayer por la tarde, las dos principales administraciones, la General del Estado y la de la Ciudad Autónoma, habían retrocedido 20 años atrás en el tiempo. Es decir, si alguien nos quería hacer la puñeta, que a fin de cuentas es de lo que se trata la guerra, lo ha hecho y ya lo hace bien. Con lo cual, el término de guerra no está mal empleado. Bueno, creo que no está bastante ajustado a lo que está pasando. De hecho, no solo eso, es decir, hoy podíamos ver en los medios de comunicación nacionales que en muchas administraciones, la Administración de Justicia, por ejemplo, ha estado bloqueada totalmente. Se han parado todos los sistemas. Ten en cuenta que ahora mismo casi todas las aplicaciones se hacen vía web, es decir, cada vez que vamos a la administración, desde el ingreso en el banco que nosotros hacemos, se hace a través de una aplicación que está en un servidor remoto, y todo se hace a través de una conexión a internet. De hecho, cuando vamos y no hay internet, el banco no funciona. Entonces, en este caso, por seguridad,
lo que han hecho es, mientras se actualizan o no se actualizan los sistemas y están seguros de que no va a haber un ataque, los han tenido que parar. Entonces, claro, parar, lo que para en nuestra casa es apagar el ordenador y decir, bueno, pues lo apago hoy no lo enciendo. Claro, en justicia, en administración, en un hospital, por ejemplo, o sea, dejar ahora mismo un hospital como el de Ceuta, que es uno de los más modernos de Andalucía, si no el más moderno, dejarlo sin conexión, sin conectividad a internet, es prácticamente dejarlo inutilizado. Para que nos hagamos una idea, aquí a nivel local, el hospital de Ceuta, hasta algo tan tonto como una radiografía, que podríamos pensar, bueno, pues me llevo el papel y con la radiografía, no, eso ya no existe. La radiografía te la hacen, se guarda en un ordenador, el ordenador, el médico te lo ve a través de una pantalla. Entonces, si tú echas abajo el sistema, lo apagas por seguridad o lo echas abajo, te quedas sin poder hacer prácticamente nada. No puedes ver una analítica, no puedes ver una radiografía, no puede haber, por supuesto, un historial. Entonces, claro, eso paraliza. Ni intervenciones quirúrgicas. Lo mismo ocurrió en los juzgados, es decir, no tener los historiales de los juzgados, no poder hacer notificaciones que se hacen a través de programas vía web. O sea, que ha sido realmente lo que tú dices. Es un ataque en toda regla, pues se llama un ataque en toda regla a los sistemas. De hecho, muchas veces estos ataques provienen de centros de inteligencia, de militares, por ejemplo, se está hablando de que ha provenido de China o de Corea del Norte, están diciendo. Sí, porque además Corea del Norte, recuerden que hace un par de años se estrenó una película, por cierto, bajo mi punto de vista bastante infame, es decir, la película horrorosa en la que parodiaban una posible muerte de Kim Jong-il a cargo de dos actores norteamericanos, y la respuesta del régimen de Pyongyang fue lanzar un ataque masivo contra Sony que acabó literalmente, es decir, obligó a Sony a reiniciar sus ordenadores. Hubo una polémica, recordarán ustedes las imágenes del expresidente Obama con aquel, bueno, pues apoyando públicamente a Sony, la libertad. La película, la verdad es que era una película bastante... no era precisamente uno de esos grandes títulos imprescindibles, ¿no? Por lo menos en mi opinión, ¿no? Pero sí es cierto que Corea del Norte demostró tener un cierto potencial para poder defenderse con un ciberataque. Hombre, también tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, uno de los afectados ha sido China. Por ejemplo, para crear un misil como los que están intentando crear, necesitan tecnología, necesitan materia prima, necesitan cierto tipo de industria, y sin embargo, para crear un virus solo necesitas un ordenador y los conocimientos. Pero bueno, los conocimientos es relativamente, por decirlo de alguna forma, sencillo de obtener, nada más que tengo que tener una persona que los tenga y que sea un poco mercenario y quiera trabajar para nosotros. Ni siquiera lo tengo que tener en casa. Cualquiera que tenga el dinero suficiente para comprar un mercenario informático, que también los hay, igual que está este chico que le han llamado un hacker. Normalmente creo que han dicho que trabajaba en una empresa dedicada a temas de informática. Que por cierto, hago un inciso, la empresa le acaba de pagar una semana de vacaciones en Las Vegas. Bueno, yo creo que se lo tiene merecido. Deberíamos de colaborar un poquito todos con ese viaje, porque se lo ha merecido el muchacho, él y todos los que han colaborado, porque eso ha sido una acción colaborativa de entre muchas personas. De hecho, había otro que sí que dio la cara en su momento, que estaba en Estados Unidos, quiero recordar que dijeron que habían colaborado estrechamente los dos, y también lo que pasa es que este se le ha dado más publicidad al final porque ha querido estar en el anonimato y no le ha salido muy bien la jugada del anonimato, o al final ha decidido no estar en el anonimato. En fin, bueno, independientemente de que detrás de esto puede estar o no Corea del Norte, bueno, ya les digo las últimas informaciones. Es cierto que de todos los países que ahora mismo, bueno, pues tienen alguna cuenta pendiente, es el único que no se ha visto afectado, y lo que tú dices, bueno, es bastante más fácil lanzar un ataque técnicamente, ¿no? A través del ciberespacio que a través, bueno, pues de una guerra clásica. Claro. Al margen de esto, como decíamos, vamos a poner algunos ejemplos muy sencillos que han ocurrido en Ceuta. Recuerden que la semana pasada se conocía que el Consejo de Gobierno iba a librar una cantidad extraordinaria de unos 400.000 euros a la empresa Limpiasol por un error en la suscripción del anterior convenio, y el objetivo era, bueno, pues saldar y poder pagar las nóminas de los trabajadores de esa entidad que se dedican o que tienen adjudicada, entre otras, la limpieza de los edificios de la ciudad autónoma. Bien, pues este pago estaba previsto ayer, y a las 9 de la mañana había una concentración de los trabajadores de Limpiasol, y ese pago no se pudo efectuar hasta la última hora de la tarde porque la tesorería de la ciudad pues había cerrado precisamente por este motivo. Según nos cuentan desde la ciudad autónoma de Ceuta, a última hora de la tarde del viernes se dio con la orden, se tomó la decisión de reiniciar todos los servidores.
Claro, un ordenador en nuestra casa muchas veces lo reiniciamos y nos cuesta trabajo, en función de la información que tengamos almacenada, películas, etcétera, nos cuesta trabajo que vuelva a reiniciarse en cuestión de minutos. Yo no quiero ni pensar que tiene que ser el servidor pues de la ciudad autónoma o de una administración medianamente grande como... Hombre, el reinicio de un servidores, servidor así un poco como el de la ciudad autónoma, realmente de la ciudad autónoma no lo conozco. O de una administración... Pero me imagino que será un servidor bastante grande por el volumen de ordenadores que tiene, de conexiones y de ordenadores que tiene. Hombre, pues no es sencillo, entre otras cosas, pues porque tiene un montón de parámetros alrededor, no es como llegar a casa y decirle al inicio, apagar el ordenador, ¿no? O meter deditos ahí hasta que se apague. El dedo, le das hasta que se apague. En este caso tienes que apagar muchos sistemas, los discos, refrigeraciones, comprobar que está bien, las electricidad, temas eléctricos. Es decir, un servidor tiene mucha parafernalia alrededor que no es tan sencillo. Pero sí que es verdad que ha sido, vamos, una historia bastante grande y que ha afectado a bastantes personas directas o indirectamente. Yo desde aquí, desde luego, le animo a todo el mundo a que encienda su ordenador y lo primero que hagan, nada más encenderlo, es actualizarlo. Que no nos dé miedo actualizarlo. Hombre, entiendo que los que tenemos el ordenador con Windows, todos le tenemos la licencia y bueno, el que no lo tenga con licencia, pues que se arriesga a perder su validación de Windows, pero entre perder la validación de Windows y perder todos los datos, pues yo creo que merece la pena arriesgarse. Y bueno, desde aquí animar a que todo el mundo compre el software legal y así no tendremos este tipo de problemas, que muchas veces son problemas que nos surgen un poco porque no nos planteamos realmente bien las cosas. Es decir, nos compramos un ordenador, nos gastamos a lo mejor 800 euros en un ordenador y nadie se plantea comprarse un antivirus en condiciones que vale 30 euros al año y que nos protege 2 o 3 ordenadores. Y me dice, yo me bajo uno de internet, gratuito. Evidentemente, las cosas que son gratis, pues bueno, pues tienen sus limitaciones, porque las empresas no trabajan gratis por gusto, las empresas ganan dinero vendiendo cosas. En fin, pues seguiremos hablando de este tema que en cualquier caso es apasionante. Supongo que vamos a hablar muchas más ocasiones de ello. En cualquier caso, como les decía, hasta dentro de 7 días de José Luis. Muchas gracias por llamarme otra vez y ya sabes que cada vez que queráis aquí estamos. De acuerdo, seguimos unos minutos.
El domingo a las 12 de la mañana ha sido siempre históricamente una cita tradicional para aquello de ir al cine, ¿no? La matinal o la matiné, que decían algunos de los cursos del último día de la semana, pues para aprovechar y ver la película de moda. Esto fue algo que se fue perdiendo. En Ceuta estuvo hasta hace relativamente poco, ¿cierto? Hasta hace 7, 8 años no era difícil asistir a una película los domingos por la mañana, pero bueno, ya se desechó esa opción definitivamente y se apostó por el turno de tarde, salvo, esto es como aquello de Asterix y la irreductible aldea gala, aún resisten unos cuantos galos, que eso sí, una vez al mes en el auditorio del Rebellín, pues retoman ese espíritu de las mañanas del domingo con una película. ¿Qué película es y de quién se trata? Bueno, pues vamos a empezar por resolver la segunda pregunta. Son los amigos de Beber de Cine. Vamos a saludar a su presidenta. Yolanda Carbonell, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El domingo a las 12 en el Auditorio del Rebellín. El domingo a las 12 en el Auditorio del Rebellín. Como los buenos tiempos. No es nuestra cita habitual, nosotros solemos hacerlo los viernes normalmente en la biblioteca, pero por lo menos 3 veces al año nos gusta hacer una sesión matinal de domingo en el auditorio. Ajá. ¿Y qué película se va a ver? Porque no es como el cine comercial que llega uno y dice, bueno, demos una entrada para esta, para aquella. Pues es una película además muy apetecible para esa hora, yo creo que todo el mundo va a salir con ganas de irse a comer después, que se llama Comer, Beber, Amar. Es una película del oscarizado director Ang Lee, de sus primeras películas, de su primera etapa, rodada en Taiwán, y donde el protagonista es un cocinero que no para de cocinar totalmente. O sea, un obseso del trabajo. Es un obseso del trabajo, es un cocinero retirado ya, porque encima. Sí, es un padre viudo con 3 hijas, que es uno de los más famosos chefs de Taipei, y ya retirado, y él gira su relación con sus hijas, la gira alrededor de la comida, sobre todo las cenas de los domingos, y prepara un banquete apoteósico allí. Entonces aprovecha a través de la comida para relacionarse con sus hijas. Bueno, Ang Lee, uno de los hombres que más premios ha recibido, por lo menos en el siglo XXI, ¿no? Con Tigre y Dragón, con Brokeback Mountain, con Sentido de Sensibilidad. La vida de Pi, es decir, es un hombre que ha recibido bastantes estatuillas y que además es diverso, ¿no? En cuanto a las facetas, en cuanto a las historias que lo mismo. Bueno, pues es una historia de comedia que de drama profundo, comedia como parece ser esta, ¿no? De melodrama. Bueno, tiene su drama, porque la relación familiar no es una relación perfecta. Las hijas, cada una de ellas tiene su personalidad y cada una de ellas tiene sus problemas, quieren independizarse, y la película un poco es la lucha entre lo moderno y lo clásico. El padre tiende más a la tradición, a lo tradicional, y las hijas son más modernas, quieren independizarse y luchan un poco en esas cosas. Pero aparte de esos 4 personajes, hay un montón de personajes secundarios que también son muy interesantes y son muy importantes en la película. Yola, ¿cuántos sois en Beber de Cine? Yo he perdido la cuenta ya, me parece que estamos rondando los 300. No es poco y además lleváis ya un tiempecito, no sé si 3, 4 años. Llevamos 4 años. 4 años que esto ocurrió, bueno, pues como gente a la que le gustaba ver una película y después tomarse un vino, tan sencillo como esto. Tan sencillo como eso, efectivamente. Y sobre todo ver películas un poco más alternativas, ¿no? Un poco películas que son más difíciles de ver o de conseguir aquí en Ceuta. Entonces un poco intercambiábamos nuestras experiencias, las películas que comprábamos cada uno, lo que habíamos ido a ver al cine cuando salíamos fuera, etcétera. ¿La próxima actividad que tengáis prevista, al margen de esta matinal del domingo? Pues la próxima es la de junio, que ya con eso nos cogemos las vacaciones, y esa sí será en la biblioteca. No sé si es el 14 de junio o algo así, ahora mismo no me acuerdo exactamente de la fecha, es un viernes, a mediados de mes más o menos. Bueno, 14 de junio, sí. Por ahí puede ser, o el 12, una cosa así. Y esa ya será en la biblioteca. Y bueno, también quiero decir que este domingo, aprovechando que la película es gastronómica, volvemos a nuestras citas con el vino y hemos organizado una degustación gastronómica en el Torreón del Casinillo de la Legión, por el módico precio de 30 €. Las entradas están a la venta en la tienda Algo Más que Vino, y bueno, ahí pues habrá un picoteo con 4 vinos diferentes,
y la verdad es que aseguro desde luego que después de la película tendrán ganas de comer, ¿eh? En la película se hacen más de 100 platos distintos y además con lo maniático y lo purista que es el director, hizo que se cocinaran directamente, aunque simplemente fueran a salir en una breve cena, hizo que los platos se cocinaran realmente para que estuvieran allí y se pudieran filmar. Es decir, un director muy británico, ya saben ustedes que los ingleses los directores ingleses son considerados como los más meticulosos por aquello de vemos un tipo corriendo con una maleta de 30 kilos y no lleva una maleta vacía, no, lleva una maleta con 30 kilos de peso, es decir, esto se lo toman a rajatabla, o sea que al leer ese sentido también es de los obsesos, vamos a decirlo así. 30 euros, hay que aclarar una vez más que 30 euros es el coste del después. El coste para los que quieran ir y que hay que sacar la entrada previamente porque las plazas son limitadas. Sin embargo, en el auditorio la entrada es totalmente gratuita, es libre y ahí no hay problema. Ajá, siempre lo hacéis así, ¿no? Sí, la película es gratuita, lo que sí hacemos que hay que pagar es las catas de vino porque eso ya no es una cosa que dependa de nosotros, es de la empresa que lo organiza. En cuanto a los derechos de autor, entiendo que también tenéis que pagar un canon por proyectar películas como esta, Comer, Beber, Amar de Ang Lee. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo? Pues una película como esta. Una película como esta, pues entre 220 y 180 euros. Por ahí hay películas que valen 250 euros y películas que valen 180, es la más barata que nos hemos encontrado hasta ahora. Pero sobre todo eso, 200 y pico euros lo que cuesta proyectar una película. ¿En qué varía? Ni idea, la productora. Son los derechos que establece la productora. Cada una tiene su canon y nos ha resultado curioso de películas que a lo mejor son muy minoritarias, unas películas además de una producción muy pequeña, me parece que nos pasó con una película danesa, esa nos costó 250 euros los derechos, fue la más cara que las que hemos pagado. Sin embargo, a lo mejor una película americana que es más corriente, pues puede costar 180. Personalmente a lo mejor porque al ser más pequeña le cuesta más trabajo amortizarse. Pues igual será por eso, no lo sé. Eso nosotros, vamos, yo la única relación que tengo con la productora es hacerle la transferencia. Tenemos un chico que es el que se encarga de ponernos en contacto y de localizarnos cuáles son las productoras y de hacernos todos los trámites y toda la gestión de los derechos de proyección. Y no podríamos poner las películas si no tuviéramos la ayuda de la Consejería de Cultura, que es la que nos subvenciona precisamente para poder pagar los derechos de proyección. Doña Yolanda Carbonell, que les aproveche. Muchas gracias. Seguimos en un minuto.
americanos. El pasado 23 de abril se celebraba el Día del Libro. Ya saben que en nuestro país es tradición que se homenajee a un gran escritor de las letras hispanoamericanas, da igual si de un lado u otro del Atlántico. Y en este año, pues en la Graceda ha sido además un escritor conocido, lo que empieza a ser ya casi noticia. Se le considera posiblemente como uno de los grandes maestros de la ironía en castellano en estos momentos, un hombre que firma títulos como bueno, pues Mauricio o las elecciones primarias, o Sin noticias de Glur, entre otras muchas obras. Estamos refiriéndonos, algunos lo habrán adivinado, a Eduardo Mendoza. África García Molina, África Totem, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Eduardo Mendoza es, sin duda alguna, uno de nuestros mejores escritores y además maneja la ironía como poquísimos. Bueno, por eso es el último premio Cervantes, porque es un escritor muy reconocido, por supuesto por sus lectores y también por todo el mundo literario español. Ajá. Es un escritor que lo último que tiene ahora mismo en el escaparate es... Ahora va a salir una obra de teatro. Ah, una obra de teatro. Sí, está ya en camino y porque es muy, vamos, sale en estos días. Y es una obra de teatro que él no suele escribir teatro, pero bueno, ahora se ha lanzado también al teatro. Sí, los genios es lo que tienen, que cualquier cosa que se propongan lo hacen bien. Pues sí, porque Eduardo Mendoza, desde luego, es un referente de la literatura actual española y fuera de España también. Fue premio Planeta hace algunos años por Madrid 1939, Riña de Gatos, creo recordar. ¿Riña de Gatos? Premio Príncipe, no sé si, el Precioso Asturias no sé si lo tiene, pero sí el premio Cervantes, o sea que a nivel de España ya los máximos galardones, si es que alguien cataloga a los escritores en buenos o malos en función de los premios que consiguen, ya prácticamente los ha conseguido todos. Sí, porque como te digo es un escritor muy reconocido, con una labor literaria silenciosa, pero abundante, y tiene muchísimos lectores, Eduardo Mendoza. Yo me gustaría, ahora que le han nombrado premio Cervantes, quien no lo conozca, que le pique el gusanillo y se atreva a leerlo, porque lo va a pasar muy bien, va a pasar muy bien. Bueno, supongo que va a ser uno de los grandes reclamos de la feria inminente del libro. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Además que... Subtítulos, él no va a venir. Que además, como te digo, que tiene muchísimo publicado y va a estar en las ferias del libro de Madrid. Hoy estaba hablando yo con una colega de Madrid, de la librería Rafael Alberti, y lo tienen varios días. En fin, bueno, esta librería es genial y va lo mejor, siempre de lo mejor. ¿Cómo definiríamos, al margen de la ironía, la escritura de Eduardo Mendoza? Bueno, es que en Eduardo Mendoza tenemos la suerte además de encontrar no un escritor, sino dos escritores en uno. Porque Eduardo Mendoza tiene una obra seria, donde, bueno, pues hace a lo mejor crítica política, crítica social, denuncia ciertos acontecimientos, ciertas cosas. Es un hombre comprometido con la sociedad. Y luego tiene la obra humorística, irónica, sagaz, que nos divierte, que nos hace reír, donde está la trama detectivesca también. Sí, le gusta mucho esa historia. Entonces, él juega con esas dos digamos, vertientes de su obra literaria, la que podría ser seria y la que puede ser humorística, y también encontramos en muchos de sus libros la fusión de esas dos cosas. Que claro, el hecho de que exprese algunas ideas en clave humorística no quiere decir para nada que haya perdido su compromiso, sino la comedia, primero que el humor, como decía don Miguel Gil, es una cosa muy seria. Él es un comediante. Y segundo, que la comedia también puede llevarnos a profundas reflexiones, tanto en un libro como en una película. Y además él lo dice, que el humor es una cosa muy seria. Él dice que el humor es una cosa muy seria. Pero sí, es un escritor muy divertido, lo pasamos bien con él, es muy agudo, y luego, aparte de ser un gran escritor, tiene fama de ser una bellísima persona. Todo el mundo le quiere. Es un tipo que cae bien. Y encima vende hasta libros. Y encima vende hasta libros, imagínate. Y bueno, yo he leído muchas entrevistas con él, nunca he podido todavía conocerle, pero la verdad es que
sería una conversación rica porque es ingenioso, divertido y rico. Sobre todo es una persona muy creativa y muy rica. ¿Recomendarías alguno de sus títulos históricos, alguno de los que hemos mencionado? Bueno, pues muchísimos, pero bueno, por ejemplo, en la vertiente esta que te hablo de, por ejemplo, la novela seria, pues está La verdad sobre el caso Savolta, Sí. que tuvo, bueno, y sigue vendiéndose todavía ese libro, ¿no? Lo tenemos siempre. La riña de gatos, El año del diluvio. Y luego, por ejemplo, en la vertiente ya más humorística, pues La aventura del tocador de señoras, Sin noticias de Gurm, Laberinto de aceitunas, El misterio de la cripta embrujada, cualquier cosa que uno coja de Eduardo Mendoza, cualquier cosa nos lo va a hacer pasar bien. Yo voy a recomendar un libro de él, precisamente ahora al principio del programa comentábamos aquello de Mauricio y las elecciones primarias, que era Mauricio y las elecciones un médico primarias. que regresa a Barcelona, ciudad a la que está muy vinculado el escritor, no sé si es que es de allí o... Sí, no, el Eduardo Mendoza es catalán, aunque pasa muchas temporadas en Londres, pero él es catalán, sí, es barcelonés. Y bueno, este señor se involucra de alguna manera, muy a su pesar, en unas elecciones primarias y bueno, pues resulta descacharrante, ¿verdad? Sí. La historia en la que, bueno, pues a la que se enfrenta, precisamente a través de sus coqueteos con la política. Es un escritor que además ha bebido mucho de Cervantes, por el tema también de la picaresca, pero no solamente de Cervantes, sino de autores americanos como Burroughs o como Faulkner. Claro, es un escritor que ha leído también muchísimo y se nota también una huella, pero sobre todo cervantina. Se nota cuando un escritor ha leído mucho. Bueno, es que los escritores están... Poniendo, o otorgando la categoría de escritor, perdón, a aquella persona que es capaz de publicar uno o varios libros, pero bueno, hay personas que uno los lee los libros, bueno, sean ensayos, sean trabajos sobre cualquier ámbito de la vida, trabajos de investigación, y se nota cuando una persona ha leído mucho, o cuando, mire, yo soy experto en sellos y voy a publicar un libro sobre los sellos de mi vida. Eduardo Mendoza además tiene un lenguaje muy coloquial, ese es un lenguaje muy fácil, se le entiende muy bien, es ameno. Yo creo que es que reúne pues casi todas las buenas cualidades que puede tener un buen escritor. Posiblemente ahora mismo junto a Javier Marías, Antonio Muñoz Molina y tal, nuestro escritor más internacional. Sí, sin lugar a dudas. O Javier Cercas. Sin duda la duda, sí. Y bueno, yo creo que ahora con el premio Cervantes pues también se va a traducir a muchos más idiomas y va a ser una gran puerta abierta suya hacia el extranjero, aunque bueno, él ya lo es, porque ya él es un escritor importante a nivel internacional. Pero claro, siempre este tipo de premios, ¿no?, como es el Cervantes, pues abre muchas puertas también. Bueno, pues a disfrutar de Eduardo Mendoza y a disfrutar de la literatura. África, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Juanjo. Y nosotros nos vamos, se van a quedar dentro un ratito con la mejor crónica informativa de este día que se llama martes y se apellida 16 de mayo de 2017. Se la contarán Laura Ortiz a partir de las 8 de la tarde. Mañana volvemos, sean felices.